Al morir el abuelo, el hijo bastardo abrió el galpón y lo que allí encontró le cambió la vida. Mi último vástago, por Carlos Matthews. Las campanas sonaban anunciando que alguien había partido al cielo en el pueblo. Unos días antes no había soportado la humillación de ser llamado bastardo por sus hermanos y se había escapado de la mansión donde su padre lo había dejado antes que éste muriera. Pero el remordimiento de haber dejado a su abuelo enfermo, el único que hasta ese momento lo había protegido y defendido, lo había hecho volver. Al llegar entonces fue recibido por el tintineo de las únicas campanas en el pueblo. Antes, él las había escuchado cuando su madre se fue de este mundo junto con su padre. Había sido la voluntad de su padre que él viviera en la mansión junto a sus 4 hermanos. Él no lo había pedido, pero su abuelo Francis, el padre de su padre, lo había ido a buscar cuando éste quedó huérfano. Él hubiera preferido que no sea así, pero verdaderamente su padre así lo había dejado estipulado en su testamento, antes que incluso su ex esposa y sus hijos supieran de la existencia de él. Sin embargo, el día negro donde sus miedos se harían realidad había llegado. Su padre, antes de morir, trágicamente con su madre, le había encargado a su abuelo Francis que cuidaría de él. Sabía que no la tendría fácil. Llegar a la vida de sus 4 hermanos acostumbrados a todos los lujos y todo lo que el beneficio de ser hijos de un hombre con dinero les podría dar, no sería nada fácil para él. Un trago amargo muy duro de pasar para un pequeño como él, acostumbrado a vivir en el campo. Sin embargo, él no había sido bienvenido desde un inicio. La madre de estos le había dicho que él no era un hijo legítimo, que era producto de una aventura de su padre con otra mujer y que ambos habían tenido su merecido por infieles al accidentarse y morir los dos juntos. Esa versión rondó todos los días en su cabeza, que él había permanecido allí aguantando humillaciones y abusos de parte de sus hermanos. Tenía en su pecho un nudo en la garganta mientras regresaba. Había dejado a su abuelo enfermo días atrás. Se había armado de valor, pero al final supo que él mismo no tenía maldad en su corazón como para pagar con la misma moneda a la familia que su padre le había dejado. Caminó con mucha tristeza. La entrada al pueblo estaba vacía y no había nadie en la calle principal. Su padre había sido uno de los hombres más ricos del pueblo al ser él el dueño de gran parte de las tierras y ganado en el valle. ¿Cómo había sido capaz de dejarlo enfermo para irse?, se preguntaba. Ahora, ¿cómo estaría? Temía lo peor por su abuelo y conforme se acercaba, hallaba más indicios de que el funeral era en la mansión de los Arenales, o sea, la casa donde él había dejado a su abuelo a merced de gente ambiciosa que era capaz de cualquier cosa con tal de lograr sus objetivos. El apellido Arenales le pertenecía. No era común y cualquiera que lo escuchaba le infringía cierto respeto. Sin embargo, sus hermanos a él siempre lo habían desacreditado. Faltando solo unas cuadras, quedó de piedra al ver los arreglos florales que muchos habían dejado en la puerta de la mansión. No se lo creía. Era él. Las campanas solo sonaban porque personas importantes habían fallecido en el pueblo, y aparte que eran las únicas que podían pagar una misa de cuerpo presente en la catedral. La enorme reja de la mansión estaba cerrada y como nunca tenía una cadena atravesada con un candado del cual, como era de suponerse, él no tenía llaves. El cementerio principal quedaba a unas cuadras de allí, así que se dispuso a continuar su caminata bajo el imponente sol del mediodía. Sin embargo, él iba con el corazón acelerado, teniendo aún la esperanza cada cierto tiempo de que no fuera su abuelo el que yacía en esa misa. Deseaba con todo su corazón abatido que no fuera su abuelo Francis. Quería llevárselo a su propia casa. Su abuelo no vivía en la mansión. En realidad se había mudado para protegerlo como podía. La ex mujer de su padre, cuando éste murió, lo llevó a vivir al galpón que quedaba a las afueras de la hectárea de tierra donde quedaba la mansión. Así que siendo ya de edad avanzada, no podía hacer mucho tampoco, pero al menos intercedía y había hecho que sus días sean más llevaderos, a pesar de todo lo que significaba que esté allí él,
en medio de lobos. Al llegar a la puerta del cementerio principal, vio a sus hermanos llorando. Era el abuelo Francis, se había ido. Ahora nadie lo protegería. Sería enviado al cuarto de servicio como siempre. No tendría privilegios y sería atormentado por ellos día y noche. Cayó de rodillas sabiendo que todo se pondría color negro, mientras sus ojos se empañaban con sus lágrimas. ¡Abuelo!, quería gritar en sus adentros, pero ni siquiera eso podía hacer con libertad. Sentía que lo verían y lo echarían diciéndole que él no pertenecía a la familia. A lo lejos se despidió del abuelo Francis y regresó a la mansión a esperar que ellos volvieran. Se recostó en el césped bajo uno de los árboles frondosos que daban sombra la fachada y mientras sollozaba quedó pensando en su abuelo y sus últimos días solos en medio de aquellos infelices que solo presumían ser de mucho dinero y creían que todo el mundo les pertenecía, y de esta forma se quedó dormido. El hambre lo había cansado y no había podido dormir bien esos últimos días, pero la preocupación por su abuelo y también porque en su casa no había cama y tuvo que dormir en el suelo. Al quedar la casa de su difunta madre sola por mucho tiempo, los malhechores habían saqueado todo y por esa razón no había dormido bien. Ya no soñaba con su abuelo, con su madre y su padre. Ellos de seguro estarían juntos ahora, deseándole que él pudiera soportar lo que se le venía. Ahora quería idear una forma de crecer lo más rápido posible y obtener parte de lo que su padre le había dejado para luego irse de allí y desaparecer. Pero aún tenía 8 años y faltaba mucho, por lo que sus sueños eran lentos y lejano su pensar en ser libre de la tiranía de sus hermanos y la madre de estos. Pareció haber transcurrido mucho tiempo, cuando los lamidos de un perro vagabundo lo trajeron nuevamente a tierra, pero también el ruido de un auto que se le hacía familiar. Eran sus hermanos y la madre de estos. Al verlo tendido, le dijeron casi al unísono: «Miren quién volvió. ¿No pensarás entrar a la casa?» «Claro que no, no lo harás. Te tenemos pena», dijo uno de ellos. «Entrarás, pero te encargarás del mantenimiento de los jardines de la mansión. Dormirás en el cuarto de servicio. Quizá creas que Francis te dejó algo muy valioso. Pues debes enterarte que te dejó sus colecciones de cosas viejas en el galpón. Acá está tu herencia. Es lo que mereces». El mayor de ellos, quien le tenía rabia, le tiró una vieja colección de llaves. Una era la llave de la casa de su abuelo Francis, la otra era de su habitación que quedaba afuera de la mansión. Allí el viejo Francis había construido su cuarto y tenía una llave del viejo galpón. Esas eran las 3 llaves que le había tirado su hermano en aquel manojo. De su padre supuestamente no había recibido nada. Charlie se resignó al menos tener las pertenencias del hombre que lo había cuidado después que su padre falleció. No sería fácil ahora, pensó. Quiso irse, pero su abuelo le había dicho: «Hijo, un día después de mi muerte, vendrá un amigo para ayudarte». Esto le había dicho, pero esos días Charlie estaba tan cansado. Despertar a las 5 de la mañana por los ruidos de la música alta no era nada agradable. Además que su habitación había quedado cerca al establo donde los animales hacían ruidos desde muy temprano, todos los días. «Solo ten paciencia, mi querido nieto», le había dicho su abuelo. Por alguna razón debería esperar. Nadie lo sabía. Su abuelo no le había dicho nada más que eso. «Espera, sé paciente. Ellos un día se cansarán, tomarán lo que creen que es de ellos y se irán. Pero tú permanece, porque así es favorable para ti. Solo espera». Esas palabras le sonaron a hueco, como que no tenía sentido para él cuando las había escuchado. Caminó ese día hasta la habitación que era fuera de la mansión. Allí, al entrar, notó que nadie la había usado por mucho tiempo. Así que, agotado por los malos días, quedó rendido. Los bribones también habían quedado agotados, al igual que la madre de estos. Estar en el funeral y pasar mala noche también le había restado energía. Charlie se durmió. Había estado tan pero tan cansado que ni siquiera se dio un baño, ni se cambió de ropa. Había quedado dormido sobre su bolso donde había guardado algo de ropa y algunas frutas.
El sueño fue pesado y hasta el día siguiente, de hambre, se durmió. A la mañana siguiente, eran las 10 de la mañana aún y un rayo de sol ingresó a través de las tablas que recubría el cuarto. Sentía como que si le quemaba en el rostro, por lo que despertó y poco a poco, el sol calentó la madera más fuerte y el calor lo hizo despertar. Tuvo que cambiarse rápidamente, pues una banana y una naranja se habían reventado y el olor a fruta invadió rápidamente todo el cuarto. Se puso de pie y emprendió el camino a la mansión. El señor Fermín, un mayordomo, mulato de buen corazón, lo vio. Sabía que tenía hambre. «Señor Charlie, venga a desayunar». Cuando Charlie se acercó lo suficiente, le dijo al oído: «Los emperadores aún duermen. Se despertarán a almorzar ya». «Venga, señor Charlie. Doña Fefa, mi mujer, preparó unos ricos panqueques y batido de leche con crema como le gusta». Eran sus favoritos. Siempre ellos le daban a escondidas de comer eso. Solo de esa forma podría disfrutarlo. Charlie en realidad había venido por ropa, pero tenía mucha hambre. Fermín dijo que le llevaría ropa para que él no tuviera que arriesgarse a toparse con la gente dentro de la casa. Al sentarse, Charlie devoraba los panqueques y tomaba leche. Se comió como 15 y 5 tazas de batido de leche. En un maletín, Fermín le trajo su ropa, la que él había dejado en su antigua habitación, la que había sido antes que él se escapara. Fue al cuarto de servicio y se dio una ducha para luego regresar al cuarto que le habían asignado ahora. Allí dentro solo había una cama, muchas herramientas de jardinería, además de alimentos para aves. ¿Cómo sería su vida ahora?, pensaba. Imaginaba lo peor. Su abuelo le había dicho que luego que se leyese el testamento, las cosas serían diferentes, pero él nunca entendió qué significaba eso. Lo que sabía era que ya la había pasado demasiado mal, siendo humillado por los hijos de su padre y la madre de estos al llamarlo bastardo. El señor Fermín le llevó comida en una caja con algunas provisiones y luego se despidió rápidamente de él, diciéndole que si necesitaba algo, que lo fuera a despertar al cuarto de servicio. Se despidió tiernamente y lo dejó allí, asegurándole que pronto todo terminaría mejor para él. Charlie ese día tenía el apoyo de un amigo más. Dios no lo había dejado solo, claro que no. Sentía que sus pasos eran guiados por él y su padre. Su madre y ahora su abuelo estarían rezando en el cielo porque todo estuviera en orden para él o que por lo menos él descansara de tanto sufrimiento. El silencio fue inevitable, pero también la tristeza y la nostalgia nuevamente. Estaba solo. Se sentó en la puerta a mirar el firmamento. Quería tratar de pensar solo en que en esos días llegaría el abogado de su padre a leer el testamento y todo terminaría por fin. El sufrimiento llegaría a su fin y sus días negros acabarían. Sus hermanos y la madre de estos estaban tardando mucho en acordarse de él, para hacerlo pasar momentos desagradables o para restregarle en la cara que él era un simple bastardo. Los días se hicieron llevaderos. Ahora entendía por qué casi no lo habían molestado. Esperaban que se leyera el testamento de su padre. Ellos sabían que su padre no lo dejaría desamparado. De alguna forma le dejaría algo. Era un fin de semana, un viernes, cuando un lujoso auto se puso frente a la mansión y de allí descendió un hombre bien vestido. ¿Sería este el abogado?, se preguntaba. Por fin todo terminaría bien para él, o al menos eso él creía. El mayor de sus hermanos lo sorprendió por detrás y le propinó un empujón, diciéndole: «No vas a entrar a la casa. Allí solo estarán los hijos legítimos de mi padre. Tú eres un arrimado nada más, un bastardo. Mi padre no te dejó nada, de seguro». Y diciéndole esto, le escupió en la cara y se fue mofándose de su legitimidad como hijo. Su pequeño corazón estaba aún sensible, por lo que no pudo evitar llorar al ser ofendido de esta manera. Sin embargo, se reunirían en una habitación que tenía incluso una ventana hacia afuera. Desde allí asomaría la cabeza y trataría de escuchar. Sigilosamente llegó hasta la ventana. Fermín, el viejo mayordomo, sonreía al verlo. Le guiñó el ojo y se metió a la cocina para traerle algo de comer como siempre. Se escuchaba fuerte y claro:
Señora Montoya, Manuel, Abelardo, Alexandro, Alejandro y Charlie. Hubo silencio al pasar lista y nadie respondió por Charlie. ¿Pero por qué tiene que estar aquí él? Él es el hijo bastardo de mi marido, dijo la mujer ofendida. Señora, él tiene que estar acá, si no, no daré lectura al testamento. La mujer respiró profundo de cansancio y a regañadientes salió de la habitación para buscar a Charlie. Charlie lo había escuchado, pero no quería que sepan que él había estado escuchando nuevamente. Se hizo el distraído por los jardines. Entonces escuchó su nombre. Era la ex mujer de su padre. Charlie, niño bastardo, ¿dónde te has metido? Charlie fingió no escucharla. La ignoró por completo. Siguió en lo que parecía ser un columpio de una rueda colgada a un árbol. Iba de un lado a otro balanceándose, ignorando completamente a aquella mujer. Pero ella, al ver que era necesario que él estuviese allí, lo detuvo en el aire y le dijo: «Mira, bastardo, vas a entrar a la sala y sea lo que sea que te den, lo vas a rechazar. Bueno, al menos que sea algo que a nosotros no nos sirva». Diciendo esto, lo soltó de la chaqueta y Charlie caminó detrás de ella sin chistar ni hacer ruido alguno. Al llegar el abogado, lo reconoció. «Hola, Charlie, te estábamos esperando». El abogado supo que él no la estaba pasando bien. Parecía estar preparado para eso. Le hizo un gesto como de compasión y lo invitó a sentarse junto, al lado incluso de quien más lo odiaba. Entonces, anunciando a los asistentes, el abogado dio lectura al testamento. Sé que deben estar reunidos porque en algún momento esto llegaría. Si llegó pronto o tardó, no lo sabré, pero ustedes sí, y saben por eso que son los protagonistas de esta historia en mi vida. Quiero que sepan que los amo mucho y si me he esforzado por salir de ser de un vendedor de gallinas a un próspero empresario, ha sido por una promesa que le hice a mi padre Francis, a quien le debo más que la vida. Sé que estáis esperando saber qué de mis propiedades y dinero les corresponde, así que no alargaré más esta carta. A Manuel, Abelardo, Alexandro, Alejandro, les dejo mis posesiones, todas las que me corresponden en absoluto, que son esta casa para mi muerte, que será vendida y repartida el dinero entre ellos, de mi cuenta bancaria el 100% de las ganancias, y que demuestren que pueden hacer durar lo que por tanto tiempo me he esforzado. De la empresa solo podrán obtener un porcentaje porque ésta aún mantiene deudas. Todo es de mi padre al final y no puedo ofrecer más. Como sabrán, el resto de animales, granjas, son cosas que a ustedes no les compete, pues son de mi padre. Las tierras son de mi padre. Todo se lo dejo a él. A él le debo todo. Él es quien tuvo la idea y de él es todo lo que a ustedes jamás les ha llamado la atención. Francis, mi padre, puede hacer y deshacer con eso lo que quiera. El abogado les dirá cuándo tomarán posesión de todo lo que les he mencionado. A 3 días después de mi muerte, y que la casa sea vendida al banco, es mi deseo que mi familia posea la casa donde crecí con mi padre y aprendan cómo fue que su padre salió de allí. Logró tener lo que hasta este momento tiene. A mi hijo Charlie, por mi deseo de que sus hermanos vean lo que es la justicia, le dejo el galpón, que está a las afueras de la casa. Es lo único que no será vendido. Le dejo eso porque significa mucho para mí y para mi padre. Con mucho amor, y con esto me despido de ustedes». Al terminar de leer, las palabras parecieron ser favorables para ellos y se felicitaban y al mismo tiempo se burlaban de Charlie. Charlie no se había esperado nada en realidad, así que caminó en dirección al galpón al que su abuelo había tenido consideración de cuidar siempre. Él había visto que éste pasaba largas horas allí, le daba mantenimiento y él mismo lo había acompañado. Tendría al menos un lugar donde dormir, pensaba. Por otro lado, la mujer parecía estar muy sorprendida, pues algo había tramado. Ahora no estaba el abuelo. Sus cálculos parecieron no cuadrar. Habían sido ellos los que habían acabado con el viejo Francis. Ahora no estaba, pero ellos jamás se habían imaginado que el abuelo Francis aún tenía posesiones.
¿Qué son unas gallinas, ganados y ese galpón, a diferencia de lo que nos corresponde, a mí como esposa y a vosotros como sus hijos?, dijo la mujer exaltada de orgullo, tratando de reponerse de lo que no había entendido bien. Charlie entonces se paró frente al galpón y la emoción le ganó. Lo hizo llorar, no por lo que había recibido, sino también porque recordaba que había sido su abuelo quien siempre lo había defendido como había podido a pesar de su edad avanzada. Por más de media hora estuvo recordando lo que había significado su vida junto a aquel hombre, su abuelo. Recordó también que él se había escapado de la mansión y no se había podido despedir de él. ¡Qué cobarde se había sentido en ese momento! Y pensaba. Mientras esto hacía, el abogado se puso detrás de este y le dijo: «Espero que te encuentres bien, mi amigo Charlie. Te volveré a ver en algunos días. ¿Te digo algo? Sabrás que el que en realidad era el dueño de todo era el señor Francis, tu abuelo». Así lo dejó, con ese pensamiento, pero Charlie estaba muy triste como para darse cuenta de lo que eso significaba. Tan triste que sonaron simplemente a unas palabras que un hombre de la ley podía decir en ese momento. Caminó lentamente y vio la inmensa puerta. Hizo un poco de esfuerzo y la abrió. Entonces quedó de piedra al ver a lo que lo recibió. Apenas alzó sus ojos. Habían cuadros pintados de él y su abuelo, pero también una mujer allí los acompañaba, al lado de él. Entró y aún no entendía. «Solo tú puedes entrar allí», resonaban las palabras de su abuelo en su cabeza, y el abogado también le había advertido. Por alguna razón, sintió que debería cerrar la puerta por dentro. Una carta cerca de unos juguetes de madera le había dejado. Solo podía escuchar sus latidos y sus propios pasos, pero no podía evitar ver los cuadros. Él estaba allí. Algunos no habían podido ser terminados, pero uno en particular, donde su abuelo estaba con él y una mujer, estaba allí también. No podía concentrarse solo en caminar hasta donde se hallaba un papel doblado con los juguetes. Al fin llegó y decidió concentrarse en leer. «Mi amado Charlie, supongo que todo se ha hecho conforme a lo que dije. Quiero que sepas que ha sido muy difícil para mí hacer esto, pero me alegra que yo no esté allí, por alguna razón que ya entenderás. Quizá me hubieras odiado, o quizá no, porque tienes un corazón tan grande como el de tu madre, tan noble y puro, característica de ella. Te amo mucho y deseo que seas feliz. Para este momento muchas ideas estén confusas para ti, pero conforme leas esta carta, irás entendiendo. El hombre que te cuidó como si fuera tu padre en realidad es tu hermano. Yo soy tu padre. Por eso te amé y te cuidé y te protegí, porque ya entenderás. Nadie lo sabe más que tú y mi abogado, quien desde ahora será tu protector hasta que cumplas la mayoría de edad. Pero la mujer de mi hijo es una mujer malvada, hija de uno de mis enemigos. Ella ha querido quedarse con todo y ha planeado y ejecutado la muerte de tu hermano, quien creías que era tu padre. Mi vida corre peligro ahora, y lo sé, y tengo que mantener mi perfil bajo. Le cedí gran parte a tu hermano y hemos ideado todo para que creyeran que lo que él tiene es todo lo que yo poseo. Por eso he ordenado que tan pronto muera, se venda la casa al banco, pero en realidad el banco la tendrá hasta que tengas la mayoría de edad». Charlie se detuvo a asimilar lo que estaba leyendo. Amaba a ambos hombres, pero él había crecido creyendo que su padre había sido Robert Arenales y su madre la mujer que lo había amado como su hijo. La carta continuaría con aún más. «Hijo, me alegra decirlo en estos momentos. Si Dios me lo permite verte, estaré sintiéndome satisfecho de hacer algo por ti desde acá, para compensarte todo lo que has sufrido. Llamarte hijo en este momento mientras lees esta carta me va a estar dando paz». El hombre, padre de la exmujer de mi hijo, planeó todo para quedarse con mi fortuna. Producto de un engaño, tu hermano se casó con ella. Mi hijo soportó a esa mujer todo ese tiempo, pero esos 2 hijos que ella tiene, nosotros descubrimos que en realidad no son tus sobrinos. Ella engañó a Robert, a tu hermano, pero como nos han tenido amenazados, temíamos que al enterarse que yo tenía otro hijo, te hicieran padecer algo peor que lo que has estado viviendo.
En este momento ellos se han ido creyendo que me han despojado de todo y a ti te han dejado en la nada, pero no es así. La empresa que a ellos les provee dinero tiene un contrato que vencerá en solo 1 año, por lo que te ruego que tengas paciencia. Luego de eso, al estar muertos nosotros, no habrá manera que lo recuperen. La casa donde ellos se han ido está embargada por el banco. A esta casa donde estás ahora no podrán volver, porque ahora será todo tuyo. Sin embargo, figurará a nombre de otra persona. Lo único que tendrán será 1 año donde podrán tomar dinero, y el dinero de la casa que se ha vendido. Ellos no saben lo que es ganar dinero, por lo que no dudo que quebrarán pronto. Eres mi único heredero, mi única esperanza. Tu apellido será cambiado por un breve tiempo, y empezarás desde cero. Para este tiempo el viejo Marvolo, mi enemigo, estará muriendo feliz pensando que nos quitó todo. Su hija y esos bastardos mendigarán pronto y volverán a su vida de miseria. Cuídate, hijo mío. Disfruta todo. Richard, mi amigo, el abogado, vendrá en unos días. En el baúl de atrás de los cuadros hay un poco de dinero, lo suficiente como para que vivas. Pero recuerda, siempre con humildad has de vivir. Contrata al viejo Fermín y Fefa, su mujer. Ellos son muy buenos y están ahora al tanto de todo. Tu madre aún vive. Vendrá por ti en 1 año cuando todo esté tranquilo. Te amo, hijo, y perdóname por hacer las cosas así. Sé que has sufrido mucho y créeme que durante toda tu vida te lo compensaré. Con amor, tu padre Francis. A mi último vástago. Charlie estaba llorando, pero cuando supo que su madre aún vivía, o sea, su verdadera madre, y ésta había huido para librarse de la muerte por causa del enemigo de su padre, Francis, la emoción contrarrestó su nostalgia y decepción en cierto modo. Tenía sentimientos encontrados. Los días de sufrimiento habían llegado a su fin. Vivió como mendigo en el galpón de su padre, terminando las obras de arte que éste pintaba y atendiendo a las gallinas y los ganados que le habían sido dejados. Su padre había estado tratando de resistir a una enfermedad. Realmente había amado a su madre y por eso se había atrevido a crear esta estratagema. Charlie vio los primeros meses a la ex mujer de su hermano y los hijos que en realidad ellos siempre habían sido bastardos. Hijos que ella había tenido fuera de su matrimonio con otro hombre y que había hecho creer a su hermano que eran de él. Él lo había descubierto y entonces había decidido huir con quien realmente amaba, pero la maldad los había alcanzado y días después su hermano y el amor de su vida fueron enviados al cielo por esa gente. Al llegar a los 6 meses de vivir así, Charlie vio cómo la vida castigó duramente a aquella mujer y sus 2 hijos. Despilfarraron el dinero y el banco cobró la hipoteca, además de endeudarse un poco más, pues la empresa que ellos habían recibido fue pasada a nombre de ellos y sobre esta pesaba una deuda enorme que ellos, por supuesto, al ser irresponsables, solo se dedicaron a gastar y así quebraron. Al cumplir el año, la madre de Charlie un día apareció frente a él. Las miradas se cruzaron y solo bastó eso para que ambos derramaran sus corazones después de años de sufrimiento y años de estar separados el uno del otro. Ambos se quedaron con la mansión. El viejo Fermín y la señora Fefa trabajaron y vivieron allí también junto con sus hijos, haciéndose cargo de toda la casa. Charlie asumió la dirección de la empresa de su padre, se casó y de esos días solo procuró recordar siempre lo bueno. A veces toca pasar momentos malos. A veces creemos que Dios nos ha olvidado. El camino se vuelve espinoso y muy lúgubre. Pero si somos fieles y si realmente estamos dispuestos a soportar las cargas que nos impongan, al final el camino se verá abierto, la puerta estará abierta y todo fluirá, todo volverá a su lugar. Dios así lo ha prometido y así ha de ser. Es mi ruego que siempre oremos para soportar las adversidades. Reciban de mi parte un abrazo sincero a los que llegaron a esta parte del video. Déjenme sus comentarios y los saludaré en el próximo video. Yo soy tu amigo de siempre, Carlos Matthews, en el mejor canal de las historias de la red, Latido de Corazón y Vida.